pibe de revisar un niño que se nos presentó con un antecedente de esta enfermedad, el síndrome de Guillain-Barré, y nos pareció una buena oportunidad para revisar este tema en el contexto de manifestaciones ortopédicas y su pronóstico. Em, entonces, se trata de un niño de 9 años con motivo de consulta de dolor y debilidad en los pies, con un antecedente de diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré realizado en octubre del 2021. Fue hospitalizado en el Hospital San Vicente, requiriendo 6 semanas de hospitalización en la UCI con manejo multidisciplinario, requirió traqueostomía, gastrostomía. Al parecer, pues con una evolución lenta, pero el paciente finalmente fue eh, dado de alta a los 3 meses. La mamá mostró una electromiografía realizada durante la hospitalización que reportaba una neuropatía desmielinizante con un patrón motor de las 4 extremidades. La madre refiere actualmente que le nota al niño una dificultad para la marcha por debilidad en los pies. Cuando lo examinamos, el niño tenía una atrofia muscular acral en las 4 extremidades, pie plano bilateral y un test de Silver-Skjold positivo para contractura del gastrocnemio. El síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía inflamatoria desmelinizante aguda que se presenta típicamente con debilidad simétrica de las extremidades, dolor y pérdida de los reflejos tendinosos. Este es un fenómeno autoinmune que se presenta luego de una enfermedad infecciosa o en algunas veces después de una vacunación. 2 tercios de los casos son precedidos de síntomas de infección del tracto respiratorio superior o gastrointestinal. Los gérmenes más comúnmente asociados son el Campylobacter jejuni hasta en un 30% de los casos y el citomegalovirus en 10% de los casos. La vacuna más comúnmente asociada con esta enfermedad es la influenza. Esta enfermedad es poco descrita en el contexto ortopédico de la literatura y precisamente por eso queríamos hablar de esto en esta mañana. Existen varios subtipos descritos del síndrome de Guillain-Barré, teniendo la neuropatía axonal motor aguda como la más comúnmente encontrada, seguida de la polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda. El primero es un síndrome completamente de presentación motora. El segundo puede dar de tanto déficit motor como sensitivo. Hay otras presentaciones menos o más raras que pueden presentarse con eh, localizaciones específicas como la variante para faringia cervical y el síndrome de Miller-Fisher que produce ataxia, oftalmoplegia y arreflexia. El- la neuropatía axonal motor aguda está más comúnmente asociada al Campylobacter jejuni. El daño axonal se localiza en el nodo de Ranvier y produce un déficit motor puro. La segunda, la polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, se produce en la mielina alrededor de las células de Schwann. La patofisiología comúnmente o lo está descrita como una respuesta autoinmune por una infección o una vacuna que desencadena una interacción entre anticuerpos y gangliósidos, generando el daño local a las células eh, nerviosas. Los gangliósidos son una molécula de grasa que se encuentra en las terminales nerviosas y tienen una función de señalización celular. em, Y pues al generarse esta respuesta de anticuerpos en contra de estas estructuras, se produce el daño local por la activación pues de complemento y otras vías inflamatorias. La presentación clínica típicamente entonces es una debilidad ascendente con pérdida de reflejos, dolor, alteraciones de la vejiga e el intestino. El diagnóstico diferencial debe incluir neuropatías periféricas, desórdenes de la unión neuromuscular, enfermedades del músculo y enfermedades del sistema nervioso central. 50% de los pacientes tienen compromiso de pares craneales como debilidad facial, de la deglución y los movimientos extraoculares. 54 al 89% presentan dolor. Hay pacientes que presentan adormecimiento y parestesias,
25% pueden tener fallas respiratorias requiriendo ventilación mecánica y 2/3 pueden presentar disfunción autonómica. Es más común en adultos que en niños. Tiene una incidencia en menores de 17 años de 0,8 por 100.000. El reto clínico en pediatría es que se presenta con baja frecuencia y los niños típicamente colaboran poco para el examen físico neurológico, em, presentando pues un problema que se genera, que se traduce en un diagnóstico tardío. La cronología de los síntomas en un artículo japonés que revisó la literatura con una pequeña serie de casos identifica que en pediatría lo más común es presentar dolor al inicio de la enfermedad, seguido por debilidad y de luego la parálisis finalmente. En esta serie también sugieren que puede presentarse lumbago agudo y dolor en las piernas con la elevación de las piernas, de la pierna estirada o el test de la pierna estirada. La teoría que ellos sugieren es que se realiza tracción de las raíces inflamadas y esto pues puede generar un signo positivo que puede ayudar en el diagnóstico. Sin embargo, no se presenta en todos los casos. Existen dos grandes fases. La fase aguda es la inicial, que puede durar de entre 2 a 6 semanas, y la fase progresiva, que va de meses a años. Esta es una tabla cronológica sacada de un artículo de Nature, en donde podemos ver que el pico de infección no necesariamente está asociado con síntomas. De hecho, hay una meseta asintomática. Después el paciente empieza a tener debilidad muscular hasta llegar a un pico. Asimismo, la generación de anticuerpos antigangliósidos es asincrónica con ese pico de, de debilidad y cuando ya finalmente empieza a bajar la concentración de esos anticuerpos antigangliósidos, el paciente empieza a mejorar fuerza muscular y pues los síntomas. Esta parte del pico de antigangliósidos es importante o tiene relevancia clínica porque en países donde se les obtiene el nivel de gangliósidos en sangre a los pacientes, si esto bien puede llegar a guiar el diagnóstico y la etapa en la que el paciente está de la enfermedad, puede causar problemas en el diagnóstico porque según si hacemos una prueba de gangliósidos muy al inicio de la enfermedad, potencialmente estos pueden ser negativos y podríamos hacer un mal diagnóstico de estos pacientes. Entonces, por ello no se constituyen un criterio diagnóstico en estos casos. Los criterios diagnósticos entonces establecidos son la habilidad progresiva de las extremidades, arreflexia o hiporreflexia en extremidades débiles y los hallazgos típicos de la electromiografía. Los estudios electrofisiológicos que se hacen en esta entidad presentan alteraciones de la neuroconducción con un pico a más de 2 semanas después del inicio de la debilidad. Los estudios son requeridos para confirmar el síndrome. Sin embargo, 2 semanas suele ser demasiado tarde para iniciar el tratamiento y asimismo un estudio realizado en una etapa muy temprana puede resultar normal, el mismo caso que con los anticuerpos antigangliósidos. En la neuropatía axonal motor aguda se presentan fases. La fase progresiva dura de días a 4 semanas, tiene simetría relativa de los síntomas, no hay signos o síntomas sensitivos, tiene compromiso de pares craneales, el compromiso de pares craneales es raro, puede presentar disfunción autonómica y dolor en algunas veces. La polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda se presenta una fase progresiva de 4 semanas, simetría de los síntomas, síntomas y signos sensitivos leves, compromiso de pares craneales, disfunción autonómica y dolor que es frecuente. En los hallazgos paraclínicos que típicamente se pueden encontrar en los pacientes en su fase aguda, se les puede hacer punción lumbar para descartar otras etiologías y vuelvo y digo, no para generar el diagnóstico. Existe un fenómeno que se llama disociación albuminocitológica que está presente en 64% de los casos y es que las proteínas están elevadas y el conteo celular es normal. Proteínas en líquido cefalorraquídeo de más de 0,55 miligramos por decilitro se presentan cuando el síndrome ya está instaurado y usualmente 3 días después del inicio de la debilidad. El tratamiento
Eh, Cuando se realiza de manera tardía, conduce a una recuperación tardía y debilidad a largo plazo. Dentro de estas estrategias se encuentra la inmunoglobulina intravenosa y la plasmaféresis. Estos detienen la progresión y disminuyen el tiempo de recuperación en pacientes, pues en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, la inmunoglobulina es preferida en pediatría ya que es menos invasiva y tiene menos complicaciones. Y se cree que tiene un potencial antiinflamatorio mayor comparado con la plasmaféresis. En cuanto a déficits residuales que nos preguntábamos con el doctor Uribe, en el contexto del caso pues, que presentamos, eh, se habla de que pues típicamente los niños recuperan en un 100% en su mayoría. Los déficits son más comúnmente encontrados en adultos. Sin embargo, no está muy bien descrito en la literatura de pediatría. La mayor parte de los pacientes, como dije, recuperan al un año. Los síntomas residuales que se pueden presentar son igualmente debilidad, signos sensitivos, fatiga y dolor. Encontré dos artículos relevantes para el tema, eh, no tan antiguos. Uno es una serie de casos de 57 niños que se realizó en Irán y otro es un artículo japonés que revisó una serie de casos de 7 niños. El artículo iraní, entonces, de relevancia, encontró que completa mejoría en 53 de los 57 niños. Solamente tuvieron una muerte. Los síntomas pues son muy parecidos a los descritos en el inicio de la presentación. Aquí está la presentación según la edad. El rango de edad más frecuentemente encontrado fue de 6 a los 9 años, siendo los niños más frecuentemente afectados. Los síntomas, entonces, el más común fue debilidad distal, disminución de los reflejos, perdón. En el artículo japonés de relevancia se pudo establecer el subtipo de Guillain-Barré, siendo comúnmente, como está escrito en la literatura, la presentación motora. Se les hizo anticuerpos antigangliósidos y efectivamente demuestran lo que está escrito en la literatura general. Fueron solamente 3 pacientes, se les encontró antigangliósidos. No se establece el tiempo de la evolución en el que se les toma este examen. De interés, el primer servicio al que consultaron estos pacientes fue más frecuentemente el servicio de ortopedia por la evolución, pues que generalmente era debilidad y dolor de las extremidades inferiores. En el artículo japonés, entonces, proponen este algoritmo de trabajo en el cual se establecen los síntomas más comunes, proponen otros hallazgos que pueden sugerir la presencia de Guillain-Barré, como el antecedente de infección o de vacuna, disfunción de la vejiga o del intestino, compromiso del nervio facial y neuropatía sensitiva. Si se llega a presentar alguno de estos, se procede a realizar examinaciones estándar, como exámenes de sangre o una resonancia de columna. Si estas llegaran a ser anormales, entonces se deben sospechar otras etiologías como artritis, enfermedades infecciosas o síndrome em, de médula espinal agudo. Si llegase a ser con hallazgos normales, entonces se debe sospechar, se debe referir el paciente al neurólogo y hacer exámenes específicos para Guillain-Barré como anticuerpos antigangliosios, la punción lumbar y los estudios electrofisiológicos. Y dependiendo de eso, el criterio pues, del médico, establecer el tratamiento, bien sea con inmunoglobulina o plasmaféresis. Dentro del pronóstico están establecidos varios sistemas de predicción, tanto para eh, pobre pronóstico clínico como para falla respiratoria. Esto, sin embargo, ha sido realizado en estudios en adultos. Esto es sacado de un estudio de Nature que es muy completo, sin embargo, pues no le encuentro relevancia porque no se ha aplicado en los niños. Em,
Entonces, en los dos estudios relacionados con pediatría, se establecen pues que las manifestaciones claves a tener en cuenta en síndrome de Guillain-Barré son las alteraciones de la marcha, que pueden presentarse con dificultad para la bipedestación y sedestación, dolor, este es simétrico en las extremidades inferiores, en la espalda o el cuello, debilidad simétrica en las extremidades inferiores, arreflexia o hiporreflexia en la evaluación de los reflejos profundos y el test de la evaluación de la pierna estirada, que es menos frecuente, pero se ha asociado con esta entidad. Eso es lo que quería pues comentarles, vuelvo y digo, en el contexto de ese caso que se nos presentó la semana pasada en consulta con